Ahora, empecemos con este. Capítulo 1. Los cimientos. Russell Moyer estaba de pie en su oficina de la esquina en el piso 42, contemplando el extenso paisaje urbano del centro de Chicago. A sus 55 años, imponía respeto en cada habitación a la que entraba. Su cabello cano acerado estaba perfectamente peinado, su traje italiano hecho a medida era impecable y sus fríos ojos azules no se perdían de nada. Russell había convertido a Moyer Industries de una pequeña empresa de construcción en un imperio multimillonario que abarcaba el desarrollo inmobiliario, hoteles de lujo y cadenas de restaurantes de alta gama. Pero el éxito tenía un precio. Russell era conocido en los círculos de negocios como el iceberg, tranquilo en la superficie, pero mortalmente peligroso por debajo. Nunca olvidaba un desaire, nunca perdonaba una traición y siempre cobraba sus deudas. Quienes se cruzaban en su camino aprendían demasiado tarde que la memoria de Russell Moyer era más larga que el invierno y su venganza más fría que el viento del Ártico. 23 años atrás, se había casado con Kristen Winter, una impresionante rubia de ojos esmeralda que trabajaba como anfitriona en uno de sus restaurantes. Ella era 20 años más joven, ambiciosa, y parecía genuinamente enamorada del poderoso empresario que podía darle todo lo que siempre había soñado. Su boda había sido el evento social de la temporada y, por un tiempo, Russell había creído que había encontrado a su pareja perfecta. Tuvieron 2 hijos juntos, Nick, ahora de 25 años, y Lindsay, de 23. Russell les había dado todo: las mejores escuelas, coches de lujo, fondos fiduciarios y puestos en su empresa. Nick trabajaba como vicepresidente de desarrollo, mientras que Lindsay gestionaba el departamento de marketing de la división hotelera. Russell había planeado que ellos eventualmente se hicieran cargo del imperio que él había construido, continuando el legado de los Moyer por generaciones. Pero algo había cambiado en los últimos años. Kristen se había vuelto distante, fría. Pasaba más tiempo en el club de campo, en viajes de compras y en galas benéficas. Russell lo había atribuido al síndrome del nido vacío o a una crisis de la mediana edad. Había estado demasiado concentrado en expandir su imperio empresarial como para prestar atención a las señales de advertencia en casa. La primera grieta real en su fachada perfecta había aparecido hacía 6 meses, cuando Russell notó que el comportamiento de Kristen se volvía cada vez más errático. Había empezado a hacer ejercicio obsesivamente, se compró un vestuario completamente nuevo y comenzó a salir hasta tarde varias noches a la semana. Cuando Russell le preguntó, ella afirmó que estaba planeando una recaudación de fondos benéficas sorpresa y que necesitaba privacidad para coordinar con los organizadores. Los instintos de Russell, perfeccionados por décadas de despiadados negocios, le decían que algo andaba mal, pero había cometido un error fatal: confiaba en su familia. Creía que las personas a las que les había dado todo nunca lo traicionarían. Fue un error que le costaría caro, pero uno que finalmente revelaría la verdadera naturaleza de quienes le rodeaban. A medida que se acercaba el Día del Padre, Russell no tenía idea de que su esposa de 23 años planeaba humillarlo de la manera más pública posible, ni que sus propios hijos elegirían bando en una guerra que él ni siquiera sabía que se estaba librando. Capítulo 2. La tormenta perfecta. Brandon James era todo lo que Russell Moyer no era: joven, encantador e imprudente. A los 32 años, trabajaba como entrenador personal en el exclusivo Riverside Country Club, donde Kristen era miembro. Brandon había crecido pobre en el South Side de Chicago, usando su atletismo natural y su sonrisa devastadora para abrirse paso en el mundo de la élite adinerada. Era alto y delgado, con cabello oscuro y ojos de color marrón chocolate que habían derretido los corazones de docenas de amas de casa ricas a lo largo de los años. Pero Kristen Moyer era diferente. No era solo otra clienta en busca de atención. Estaba casada con uno de los hombres más poderosos de la ciudad, y seducirla representaba el premio máximo. Brandon había sido paciente, pasando meses construyendo confianza y amistad antes de hacer su movimiento. Había escuchado las quejas de Kristen sobre sentirse descuidada, sobre las largas horas de Russell y su actitud fría. Había sido su hombro en el que llorar, su confidente, su escape de un matrimonio que se había vuelto rancio por la rutina y la ambición. Lo que había comenzado como un coqueteo se había convertido en una aventura en toda regla. Kristen pagaba al apartamento de Brandon, le compraba regalos caros y lo presentaba a sus hijos como su consultor de fitness. Incluso había convencido a Russell para que contratara los servicios de Brandon para la familia, afirmando que quería que todos estuvieran más sanos. La aventura llevaba 8 meses, oculta a plena vista. Brandon venía a la mansión de los Moyer 2 veces por semana para sesiones de entrenamiento familiar, pero él y Kristen encontraban excusas para estar a solas.
Se reunían en hoteles caros para almorzar, hacían viajes de fin de semana a la casa del lago de la familia cuando Russell estaba de viaje, y planeaban su futuro juntos. Kristen le había prometido a Brandon que iba a dejar a Russell después de su 25º aniversario el próximo año. Afirmaba que estaba esperando el momento adecuado para poder maximizar su acuerdo de divorcio y asegurarse de obtener la mitad de todo lo que Russell había construido. Brandon le creyó, o al menos quería creerle. Pero hubo complicaciones que ninguno de los dos había previsto. Nick y Lindsay Moyer sabían de la aventura desde hacía meses. Y en lugar de sentirse asqueados por la traición de su madre, habían acogido a Brandon como un aliado potencial. Se habían vuelto resentidos por las exigentes expectativas de su padre y su férreo control sobre sus vidas. Russell siempre había sido un perfeccionista, esperando que se ganaran sus puestos en la empresa en lugar de simplemente heredarlos. En Brandon, vieron una oportunidad de cambio. Si su madre se divorciaba de su padre y se casaba con su joven amante, creían que podrían manipular la situación a su favor. Tendrían acceso a la mitad de la fortuna de su padre a través de su madre, además de la libertad de vivir sus vidas sin la constante supervisión de Russell. El plan que habían tramado juntos era simple pero devastador. Humillarían públicamente a Russell en el Día del Padre, arrinconándolo en una situación en la que tendría que elegir entre su familia y su orgullo. Contaban con que su amor por ellos le haría perdonar y olvidar, permitiéndoles renegociar los términos de sus relaciones en un terreno más favorable. Pero habían subestimado gravemente al hombre con el que estaban tratando. Russell Moyer había construido su imperio siendo más inteligente, más despiadado y más paciente que sus enemigos, y estaba a punto de recordarles a todos por qué cruzarse con él era el último error que alguien cometía. Capítulo 3. El día del juicio final. El Día del Padre amaneció brillante y despejado, de esas mañanas de verano perfectas en Chicago que hacían que la ciudad se sintiera viva y llena de posibilidades. La familia Moyer se reunía en su extensa finca en Winnetka para su tradicional brunch del Día del Padre. Russell lo había estado esperando durante semanas, uno de los pocos días en que toda su familia estaría junta sin las distracciones de los negocios o las obligaciones sociales. La finca era un monumento al éxito de Russell. 12.000 pies cuadrados de arquitectura colonial georgiana en 5 acres de terrenos cuidados con vistas al lago Michigan. La casa había aparecido 2 veces en Architectural Digest, y Russell se enorgullecía de cada detalle, desde el mármol italiano importado en el vestíbulo hasta los paneles de caoba en su estudio. Russell se despertó temprano y se vistió con esmero con pantalones informales y un polo, un raro cambio de su habitual atuendo de negocios. Estaba genuinamente emocionado de pasar el día con su familia, felizmente inconsciente de que estaba caminando hacia una emboscada que había sido planeada durante meses. Kristen ya estaba en la cocina cuando él bajó, dirigiendo al personal de catering que había contratado para la ocasión. Se veía hermosa con un vestido de verano vaporoso que acentuaba su figura, su cabello rubio peinado en ondas sueltas. Por un momento, Russell sintió una punzada de la antigua atracción que lo había llevado hacia ella todos esos años atrás. «Feliz Día del Padre, cariño», dijo ella, dándole un beso superficial en la mejilla. Los chicos deberían llegar pronto. Russell notó que parecía nerviosa, casi emocionada, pero lo atribuyó a su deseo de hacer que el día fuera especial. No tenía idea de que ella había estado planeando este día durante semanas, coordinando con Brandon y los niños para asegurar el máximo impacto. Nick y Lindsay llegaron juntos a las 11, ambos con un aspecto inusualmente formal para una reunión familiar. Nick llevaba un traje caro que Russell reconoció como uno que había comprado durante un reciente viaje de negocios a Londres, mientras que Lindsay vestía un vestido de cóctel más apropiado para un evento nocturno que para un brunch informal. «Feliz Día del Padre, papá», dijo Lindsay, dándole un abrazo que se sintió rígido y ensayado. «Sí, feliz Día del Padre», repitió Nick, estrechando la mano de su padre en lugar de abrazarlo. Russell sintió tensión en el aire, pero no pudo identificar su origen. Sus hijos parecían nerviosos, revisando constantemente sus teléfonos y mirando hacia la puerta principal como si esperaran a alguien. Exactamente al mediodía, sonó el timbre. Russell levantó la vista sorprendido mientras Kristen se apresuraba a abrir ella misma, lo cual era inusual ya que tenían personal para eso. Unos momentos después, regresó al patio donde estaban reunidos, acompañada por Brandon James. «Russell, ¿recuerdas a Brandon, nuestro entrenador?», dijo Kristen, su voz con una nota de desafío. «Lo invité a unirse a nosotros hoy». Russell sintió su primera punzada de inquietud. Era muy inusual que Kristen invitara a extraños a sus reuniones familiares, especialmente sin discutirlo con el primero. Pero era un anfitrión cortés,
extendiendo su mano a Brandon con cortesía profesional. Por supuesto. Bienvenido, dijo Russell, estudiando al hombre más joven con atención. Algo en la presencia de Brandon se sentía mal, como una nota discordante en una sinfonía familiar. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado a fuego en la memoria de Russell para siempre. Nick dio un paso adelante, sosteniendo una elegante caja de joyería, y se acercó no a su padre, sino a Brandon. «Te hemos traído algo especial», anunció Nick, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, «para agradecerte todo lo que has hecho por nuestra familia». Russell observó en un silencio atónito cómo su hijo abría la caja para revelar un impresionante anillo de diamantes, claramente caro, claramente significativo. El simbolismo era inconfundible, y Russell sintió que la sangre se le helaba al darse cuenta de lo que estaba presenciando. «Esto es solo el comienzo», añadió Lindsay, entregándole a Brandon un sobre. «Hemos reservado para ti y mamá un crucero por el Mediterráneo. 2 semanas, Suite Presidential». Las palabras golpearon a Russell como golpes físicos. Sus hijos, su propia carne y sangre, estaban presentando públicamente regalos al amante de su madre, reconociendo y celebrando su aventura frente a él. La humillación fue completa y deliberada. Las manos de Russell se cerraron en puños a sus costados, pero su rostro permaneció impasible. Años de negociaciones de alto riesgo le habían enseñado a no mostrar nunca emoción cuando estaba bajo ataque. Esperó, observando cómo Brandon aceptaba los regalos con evidente placer, y Kristen sonreía con orgullo. Entonces Lindsay se volvió hacia su padre, su expresión casi burlona. «Ah, y papá, también te hemos traído algo». Le entregó una pequeña flor de plástico, del tipo que se vende en las gasolineras por $1, y una nota escrita a mano que decía: «Gracias por pagarlo todo. Feliz Día del Padre». El insulto fue tan calculado, tan deliberadamente cruel, que Russell sintió que algo fundamental cambiaba en su interior. Esto no era una traición nacida de la pasión o la debilidad. Era una declaración de guerra. Su familia había elegido su bando, y no era el suyo. Russell tomó la flor de plástico sin hacer comentarios. Su expresión nunca cambió. Pero por dentro, el hombre que había construido un imperio a través de la pura fuerza de voluntad estaba haciendo cálculos. Creían que lo conocían, creían que podían predecir su reacción. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. «Gracias», dijo en voz baja, guardando la nota en el bolsillo. «Es exactamente lo que merecía». Mientras la reunión continuaba a su alrededor, Russell Moyer comenzó a planificar su respuesta. Les mostraría el verdadero significado de las consecuencias. Y cuando terminara, entenderían que cruzarse con Russell Moyer no era solo un error. Era una catástrofe. Capítulo 4. El cazador se convierte en la presa. El lunes por la mañana siguiente, Russell se sentó en su oficina con la misma calma que había mantenido durante la humillante reunión del Día del Padre. Para cualquier observador, parecía estar llevando los negocios como de costumbre, revisando contratos, asistiendo a reuniones, tomando decisiones. Pero bajo la superficie, Russell Moyer estaba planeando la campaña de venganza más completa y devastadora de sus 55 años de vida. Su primera llamada fue a Perry Parsons, el mejor investigador privado de Chicago y un hombre que le debía varios favores a Russell. Perry había ayudado a Russell a enterrar a más de un competidor de negocios a lo largo de los años, siempre operando en las sombras donde las pruebas desaparecían y los problemas se resolvían silenciosamente. «Necesito todo», le dijo Russell a Perry durante su reunión en un aparcamiento del centro. «Cada detalle de sus vidas, cada debilidad, cada secreto. Quiero saber qué desayunan y con qué sueñan por la noche». Perry asintió, comprendiendo la gravedad de la solicitud. Russell Moyer no era el tipo de hombre que pedía información sin la intención de usarla. «¿Hasta qué punto quieres que profundice?» «Hasta el fondo», respondió fríamente Russell. «Y Perry, nunca deben saber que los estás observando». Mientras Perry comenzaba su investigación, Russell empezó a hacer cambios sutiles en sus operaciones comerciales. Comenzó a mover activos, reestructurar participaciones y crear nuevas cuentas offshore a las que solo podía acceder. Para cualquiera que observara, parecería una reorganización corporativa de rutina. En realidad, Russell estaba construyendo una fortaleza alrededor de su riqueza que sería impenetrable cuando comenzara la guerra. En casa, Russell interpretó el papel del esposo y padre herido pero indulgente. Actuó dolido pero no enojado, decepcionado pero no vengativo. Cuando Kristen intentó explicar el incidente del Día del Padre como un malentendido, Russell simplemente asintió y dijo que entendía que ella estaba pasando por un momento difícil. «Sé que no he sido el esposo que necesitabas,
Le dijo una noche durante la cena. Tal vez deberíamos ir a terapia juntos. Kristen se sorprendió tanto por su respuesta razonable que aceptó, pensando que podría usar las sesiones de terapia para acondicionarlo gradualmente a aceptar el final de su matrimonio. No tenía idea de que Russell estaba grabando cada conversación, documentando cada admisión y construyendo un caso que la destruiría en cualquier procedimiento de divorcio. Mientras tanto, Brandon se había mudado a la casa de huéspedes en la propiedad de los Moyer, ostensiblemente para proporcionar servicios de entrenamiento más convenientes, pero en realidad para estar más cerca de Kristen. Russell mismo había sugerido el arreglo, afirmando que quería tomarse el fitness más en serio. Brandon estaba tan confiado en su posición que aceptó de inmediato, sin darse cuenta de que estaba entrando en una trampa. Russell comenzó a estudiar a Brandon como un científico estudia un virus. Descubrió que el joven estaba profundamente endeudado a pesar del apoyo financiero de Kristen, que tenía un problema de juego que ocultaba a todos y que había estado robando a clientes anteriores durante años. Pero lo más importante, Russell descubrió que Brandon estaba siendo investigado por el IRS por evasión de impuestos. La información le dio a Russell una idea que era a la vez elegante y devastadora. Si Brandon James quería jugar en las grandes ligas, Russell le daría exactamente lo que había pedido, y más de lo que podía manejar. Los hijos de Russell, mientras tanto, se sentían cada vez más seguros de que habían ganado. Nick había comenzado a tomar decisiones no autorizadas en su rol de vicepresidente de desarrollo, asumiendo que su padre ya no lo desafiaría. Lindsay había comenzado a salir con el hijo de uno de los rivales comerciales de Russell, haciendo alarde de la relación como si desafiara a su padre a oponerse. Interpretaron la tranquila aceptación de Russell como debilidad, sin darse cuenta de que estaban tratando con un hombre que veía la paciencia como un arma y la venganza como una forma de arte. Russell había pasado décadas perfeccionando la habilidad de parecer derrotado mientras se posicionaba para la victoria total. A medida que pasaban las semanas, Russell continuó recopilando inteligencia mientras aislaba lentamente a sus enemigos. Comenzó a tener conversaciones privadas con empleados clave, socios comerciales de toda la vida y amigos de la familia, personas que siempre lo habían respetado y estaban horrorizadas por lo que su familia había hecho. Sin pedir lealtad directamente, Russell estaba reconstruyendo su base de poder y preparándose para el momento en que necesitaría aliados. Las piezas del ajedrez se estaban moviendo a sus posiciones, y Russell Moyer estaba jugando un juego que sus oponentes ni siquiera sabían que había comenzado. Pensaron que lo habían humillado hasta la sumisión. Estaban a punto de aprender que solo habían despertado algo mucho más peligroso de lo que podían imaginar. Capítulo 5. La red se cierra. A mediados de julio, Perry Parsons había entregado un dossier exhaustivo que superaba incluso las expectativas de Russell. El investigador privado había descubierto una red de engaños, irregularidades financieras y debilidades personales que habría sido impresionante si no fuera tan completamente repugnante. Brandon James no era solo un estafador. Era un depredador que había atacado sistemáticamente a mujeres ricas durante años. Había tenido aventuras con al menos otras 6 clientas casadas antes de Kristen, cada relación terminando cuando había extraído el máximo beneficio financiero. Había convencido a una mujer para que invirtiera toda su herencia en una falsa empresa, a otra para que confirmara préstamos que nunca tuvo la intención de pagar. Pero la información más dañina involucraba a Nick y Lindsay. Los hijos de Russell no solo sabían de la aventura de su madre, la habían estado facilitando activamente, ayudando a cubrir las huellas de Brandon y proporcionándole información interna sobre las operaciones comerciales de Russell. Lindsay incluso le había dado a Brandon copias de documentos financieros confidenciales, pensando que estaba ayudando a su madre a prepararse para los procedimientos de divorcio. La traición era más profunda de lo que Russell había imaginado, pero también le proporcionó exactamente lo que necesitaba para destruirlos a todos. Ahora tenía pruebas de espionaje corporativo, robo de información propietaria y conspiración para estafar. En las manos adecuadas, esta información enviaría a Brandon a la cárcel y les costaría a sus hijos sus puestos, sus fondos fiduciarios y su futuro. Pero Russell quería más que una victoria legal. Quería la aniquilación total. Su siguiente movimiento fue una obra maestra de la guerra psicológica. Russell se acercó a Tom Benson, un exagente del FBI que ahora trabajaba como consultor de seguridad corporativa. Tom había ayudado a Russell a lidiar con amenazas en el pasado y era conocido por sus soluciones creativas a problemas complejos. «Necesito que crees una situación», explicó Russell durante su reunión privada, algo que los obligue a revelar su verdadera naturaleza públicamente. Tom escuchó mientras Russell describía su plan, asintiendo ocasionalmente con apreciación profesional. Russell quería crear un escenario donde Brandon,
Kristen y los niños se enfrentaran a una elección moral, y contaba con que eligieran mal. El montaje fue elaborado pero elegante. Russell creó una falsa oportunidad de inversión a través de una de sus empresas fantasma, un desarrollo de resort de lujo en las Islas Caimán que prometía enormes rendimientos con un riesgo mínimo. Hizo que Tom plantara rumores sobre el acuerdo en los círculos adecuados, haciendo que pareciera información privilegiada a la que solo unos pocos inversores privilegiados tendrían acceso. Luego, Russell dejó caer a Kristen que estaba considerando una inversión importante, algo que podría duplicar potencialmente su patrimonio neto. Se aseguró de que ella escuchara conversaciones telefónicas sobre la oportunidad, viera documentos dejados estratégicamente en su escritorio y presenciara reuniones con supuestos inversores internacionales. El cebo era irresistible, y Russell sabía que Kristen compartiría la información con Brandon, quien lo vería como una oportunidad para ganar suficiente dinero como para ser financieramente independiente de su rica amante. Lo que no sabían era que toda la inversión era una trampa sofisticada diseñada para exponer su codicia y su disposición a robar a Russell. Como se predijo, a los pocos días de enterarse de la inversión, Brandon se acercó a Russell directamente, afirmando que había oído hablar de la oportunidad a través de sus contactos financieros y preguntando si podría permitírsele participar. La audacia era impresionante. Brandon le estaba pidiendo esencialmente a Russell que lo ayudara a robar el propio dinero de Russell. Russell pareció considerar la solicitud cuidadosamente antes de aceptar dejar que Brandon invirtiera una suma sustancial, dinero que Russell sabía que Brandon tendría que robar de sus otras víctimas para obtener. Fue una prueba de carácter, y Brandon la falló espectacularmente. Mientras tanto, Russell había comenzado a implementar la segunda fase de su plan. Comenzó a hacer comentarios casuales a sus socios comerciales sobre su deseo de dar un paso atrás de las operaciones diarias, de pasar más tiempo con la familia, de disfrutar de los frutos de su trabajo. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad empresarial de Chicago de que Russell Moyer podría estar considerando la jubilación. Los rumores llegaron a oídos de varias empresas que habían estado tratando de adquirir Moyer Industries durante años. Russell comenzó a considerar ofertas, no porque tuviera la intención de vender, sino porque quería crear la impresión de que una venta era posible. Quería que su familia creyera que su herencia estaba en peligro. La presión psicológica fue enorme. Kristen se volvió cada vez más ansiosa por la posible venta, preocupada de que Russell pudiera liquidarlo todo y dejarlo sin nada. Nick y Lindsay comenzaron a cometer errores en el trabajo, su concentración destrozada por las preocupaciones sobre su futuro. Pero la obra maestra de Russell aún estaba por llegar. Tenía una última carta que jugar, una que obligaría a sus enemigos a elegir entre su lealtad mutua y su supervivencia individual. Y cuando llegara el momento, Russell Moyer estaría observando desde las sombras mientras se destruían a sí mismos con su propia codicia y cobardía. La red se estaba cerrando, y pronto no habría a dónde huir. Capítulo 6. La manipulación perfecta. Agosto trajo un calor inesperado a Chicago, pero nada comparado con la olla a presión que Russell había creado dentro de su propia familia. La falsa oportunidad de inversión había funcionado exactamente como estaba previsto. Brandon había logrado robar casi $500,000 de sus víctimas anteriores para participar en el acuerdo del resort de las Islas Caimán. Russell ahora tenía pruebas documentadas de hurto mayor, fraude y blanqueo de capitales. Pero la verdadera genialidad de Russell residía en lo que sucedió a continuación. En lugar de exponer a Brandon de inmediato, permitió que la falsa inversión pareciera exitosa. Russell hizo que Tom Benson creara documentación falsa que mostraba que la inversión inicial ya había generado un rendimiento del 40% en pocas semanas. El éxito fabricado fue diseñado para llevar a sus enemigos a cometer errores aún más grandes. Los resultados fueron inmediatos y predecibles. Brandon se obsesionó con invertir más dinero, convencido de que había encontrado el camino hacia la riqueza fácil. Kristen comenzó a presionar a Russell para que invirtiera sus ahorros personales en el acuerdo, argumentando que se estaban perdiendo una oportunidad única en la vida. Nick y Lindsay comenzaron a hacer intentos cada vez más desesperados para acceder a sus fondos fiduciarios antes de tiempo, afirmando que tenían sus propias oportunidades de inversión que debían perseguir. Russell interpretó su papel a la perfección, pareciendo reacio a arriesgar más dinero mientras se dejaba convencer gradualmente por sus argumentos. Los hizo trabajar por cada dólar, obligándolos a volverse más agresivos, más manipuladores, más reveladores de sus verdaderos caracteres. El punto de quiebre llegó cuando Kristen sugirió que hipotecaran su casa para invertir más dinero en el acuerdo de las Caimán. La sugerencia fue tan audaz, tan fundamentalmente destructiva para todo lo que Russell había construido,
que supo que había llegado el momento de comenzar la fase final de su venganza. Esa noche, Russell convocó una reunión familiar en su estudio. La habitación era un santuario a su éxito, paredes llenas de premios, fotografías con líderes mundiales y trofeos de décadas de victorias empresariales. También era donde Russell había tomado la decisión de poner fin a la carrera de más de un rival de negocios. He estado pensando en nuestra conversación, comenzó Russell, su voz tranquila y mesurada, sobre la oportunidad de inversión en las Caimán. Kristen se inclinó hacia adelante con entusiasmo, Brandon asintiendo desde su posición junto a la ventana. Nick y Lindsay intercambiaron miradas, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. He decidido hacer una inversión sustancial, continuó Russell. Pero primero, necesito liquidar algunos activos para recaudar el capital. La habitación quedó en silencio mientras Russell hacía una pausa dramática. Voy a poner a la venta Mueller Industries. La explosión de protestas fue inmediata y predecible. Nick se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por el pánico. Lindsay jadeó, llevándose una mano a la garganta. Los ojos de Kristen se abrieron de par en par con sorpresa y algo que podría haber sido miedo. Pero la reacción de Brandon fue la más reveladora. Por un instante, su máscara se deslizó, y Russell vio la codicia y el cálculo desnudos en los ojos del hombre más joven. A Brandon no le molestaba que la familia perdiera su legado. Estaba emocionado por la posibilidad de acceder a los activos líquidos de Russell. «Papá, no puedes», suplicó Lindsay. «La empresa es el legado de nuestra familia. Es todo por lo que has trabajado. A veces tienes que arriesgarlo todo para ganarlo todo», respondió Russell, haciéndose eco de las palabras que le había oído usar a Brandon a convencer a sus víctimas anteriores para que se desprendieran de su dinero. «Creo que esta oportunidad de inversión vale el riesgo». Durante los siguientes días, Russell ofreció una actuación digna de un premio de la Academia. Parecía estar corriendo hacia una decisión desastrosa impulsada por la codicia y el mal juicio. Contrató a banqueros de inversión, consideró ofertas de tiburones corporativos y comenzó el proceso de desmantelar el imperio que había pasado su vida construyendo. La respuesta de su familia reveló todo lo que Russell necesitaba saber sobre sus verdaderas lealtades. En lugar de tratar de salvar la empresa o preservar el legado familiar, se centraron por completo en asegurarse de poder acceder a su parte de las ganancias de la venta. Contrataron a sus propios abogados, exigieron distribuciones inmediatas de sus fondos fiduciarios y comenzaron a dividir los activos como si Russell ya estuviera muerto. El golpe de gracia llegó cuando Russell fingió tener un leve ataque al corazón provocado por el estrés de la venta. Mientras yacía en su cama de hospital, conectado a monitores y rodeado de personal médico preocupado, escuchó las conversaciones de su familia en el pasillo fuera de su habitación. No discutían sobre su salud o recuperación, discutían sobre el momento de la venta de la empresa y cómo su condición médica podría afectar su acceso al dinero. Kristen estaba realmente molesta de que la hospitalización de Russell pudiera retrasar la liquidación de activos. Brandon sugirió que deberían considerar declarar a Russell incompetente para poder tomar decisiones financieras en su nombre. Fue la confirmación final que Russell necesitaba. Su familia no lo amaba, amaban su dinero. No estaban preocupados por su bienestar, estaban preocupados por su herencia. Y cuando se vieron obligados a elegir entre apoyarlo y enriquecerse, eligieron la codicia cada vez. Russell Moyer había pasado semanas construyendo la trampa perfecta, y sus enemigos habían entrado en ella voluntariamente. Ahora era el momento de hacer saltar la trampa y verlos destruirse a sí mismos. El paciente cazador estaba a punto de convertirse en el verdugo despiadado. Capítulo 7. Comienza el ajuste de cuentas. La recuperación de Russell de su ataque al corazón fue rápida y completa, para gran sorpresa de su familia, que había estado esperando en secreto que su condición empeorara. Regresó a casa para encontrar que, en su ausencia, Brandon se había mudado esencialmente a la casa principal. Kristen había comenzado a usar abiertamente el anillo de diamantes que Nick le había dado a su novio, y sus hijos habían comenzado a tratar la finca de los Moyer como si ya fuera suya. La falta de respeto era tan flagrante, tan completa, que Russell casi admiraba su audacia. Se habían rebelado por completo, despojándose de cualquier pretensión de amor o lealtad. Hizo que lo que estaba a punto de hacer se sintiera no solo justificado, sino necesario. El primer movimiento de Russell fue completar la venta de Moyer Industries, pero no de la manera que su familia esperaba. En lugar de vender a uno de los tiburones corporativos que habían estado dando vueltas como buitres, Russell se vendió la empresa a sí mismo a través de una serie de corporaciones fantasma y holdings offshore que Perry Parsons le había ayudado a establecer meses antes.
La transacción fue brillante en su complejidad. En el papel, Russell Moyer había vendido su empresa por $3.000 millones a un misterioso consorcio internacional. En realidad, simplemente había movido sus activos a estructuras a las que su familia nunca podría acceder, nunca desafiar y nunca entender. El dinero existía, pero estaba fuera de su alcance para siempre. La falsa oportunidad de inversión en las Islas Caimán llegó a su predecible conclusión esa misma semana. Tom Benson, interpretando el papel de un investigador del gobierno, informó a los inversores que el desarrollo del resort era en realidad una operación de blanqueo de capitales dirigida por cárteles de la droga. Todos los fondos habían sido incautados por las autoridades internacionales, y todos los que habían participado estaban bajo investigación. La reacción de Brandon fue todo lo que Russell había esperado. Ante la pérdida del dinero robado y posibles cargos criminales, el joven entró en pánico por completo. Inmediatamente intentó culpar a Kristen por convencerlo de invertir, afirmando que había sido manipulado por una mujer mayor y más sofisticada. La traición fue rápida y completa. Pero Russell había guardado su revelación más devastadora para el final. Un soleado jueves por la mañana, convocó otra reunión familiar en su estudio. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Perry Parsons estaba de pie en una esquina, sosteniendo una gruesa carpeta de documentos. Tom Benson estaba sentado en el escritorio de Russell, sus antiguas credenciales del FBI claramente visibles. «Tengo algo que mostraros», comenzó Russell, su voz con una frialdad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera bajar 20 grados. Activó la gran pantalla de televisión montada en la pared, y de repente la habitación se llenó con el sonido de conversaciones grabadas. La primera voz que escucharon fue la de Brandon, presumiendo ante un socio de lo fácil que había sido seducir a la esposa del viejo y acceder a la fortuna de los Moyer. El rostro de Kristen se puso blanco como el papel mientras escuchaba a su amante describir sus momentos íntimos en términos crudos y burlones. Lo escuchó reírse de su desesperación, su credulidad, su disposición a creer que un hombre 20 años más joven podría amarla genuinamente. Pero lo peor estaba por venir. La pantalla ahora mostraba a Nick y Lindsay, grabados durante una de sus conversaciones privadas en la sala de descanso de la empresa. Discutían sobre la muerte inevitable de su padre y sobre cómo dividir sus activos. Lindsay incluso sugirió que podrían necesitar ayudar a que los problemas de salud de Russell progresaran si vivía demasiado tiempo. «Veréis», dijo Russell en voz baja, su voz cortando el silencio atónito como una cuchilla. «Sé exactamente quiénes sois todos. Y ahora vais a aprender quién soy yo». Russell se levantó y caminó hacia su caja fuerte, sacando una pila de documentos legales. «Kristen, tus papeles de divorcio. Descubrirás que el acuerdo prenupcial que firmaste hace 23 años es muy completo. Recibirás exactamente lo que aportaste a este matrimonio. Nada». Se volvió hacia Brandon, que retrocedía hacia la puerta como un animal acorralado. «Señor James, el señor Benson aquí proporcionará pruebas de sus crímenes financieros al FBI esta tarde. Calculo que cumplirá entre 15 y 20 años en una prisión federal». Finalmente, Russell se enfrentó a sus hijos, y ellos vieron algo en sus ojos que les hizo entender, quizás por primera vez, porque hombres el doble de su tamaño se apartaban cuando Russell Moyer entraba en una habitación. «Nick, Lindsay, ya no sois mis hijos», dijo con precisión quirúrgica. «Vuestros fondos fiduciarios han sido disueltos, vuestros puestos en la empresa rescindidos y vuestro acceso a las cuentas familiares revocado. Tenéis una hora para recoger vuestras pertenencias personales y abandonar mi propiedad. Si alguna vez volvéis a contactarme, haré que os arresten por allanamiento». Los gritos comenzaron de inmediato. Kristen se arrojó a los pies de Russell, suplicando perdón, prometiendo cambiar. Brandon intentó correr pero encontró a Tom Benson bloqueando su camino. Nick y Lindsay alternaban entre amenazas y súplicas, sus voces subiendo a niveles histéricos. Pero Russell Moyer permaneció impasible, observando con el mismo frío desapego que había usado para destruir a competidores de negocios durante 3 décadas. Estas personas lo habían traicionado de la manera más fundamental posible, y ahora estaban aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. El hombre conocido como el iceberg finalmente les había mostrado lo que había bajo la superficie, y era más aterrador de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Capítulo 8. El martillo cae. Las siguientes 24 horas se desarrollaron como un ballet de destrucción perfectamente coreografiado. Russell había pasado meses planeando cada detalle, y ahora observaba con fría satisfacción cómo cada elemento de su venganza encajaba con precisión matemática.
Brandon James fue arrestado a las 6 de la mañana mientras intentaba huir al aeropuerto con 2 maletas llenas de dinero robado. Al FBI se le había proporcionado evidencia de sus crímenes contra múltiples víctimas en 3 estados, junto con documentación de su evasión de impuestos y blanqueo de capitales a través de la falsa inversión en las Caimán. La fiscal federal asignada al caso lo llamó una de las juergas de delitos financieros más completas que jamás había visto. La situación de Kristen fue aún más devastadora porque era completamente legal. El acuerdo prenupcial que había firmado había sido elaborado por los mejores abogados que el dinero de Russell podía comprar, y era absolutamente férreo. Después de 23 años de matrimonio con uno de los hombres más ricos de Chicago, se iría con sus joyas personales, su coche y exactamente 90 días para encontrar una nueva vivienda. Pero el golpe maestro de Russell involucró a sus hijos. En lugar de simplemente desheredarlos, había dispuesto que enfrentaran todas las consecuencias de su espionaje corporativo. Los documentos confidenciales que Lindsay había robado fueron rastreados hasta el ordenador de su empresa a través de la forense digital que Perry Parsons había organizado. Las decisiones comerciales no autorizadas de Nick habían sido documentadas y reportadas a la Comisión de Bolsa de Valores como posible fraude. Ninguno de los dos enfrentaría cargos criminales. A Russell no le interesaba destruir sus vidas, solo sus posiciones privilegiadas dentro de su mundo. Pero ambos serían inempleables en cualquier entorno empresarial serio, sus reputaciones destruidas por el escándalo que los seguiría para siempre. La atención de los medios fue intensa e implacable. La comunidad empresarial de Chicago estaba fascinada por la caída de una de sus familias más prominentes. La historia lo tenía todo: adulterio, traición, guerra familiar y la espectacular caída de personas que se habían creído intocables. Russell solo concedió una entrevista a la sección de negocios del Chicago Tribune. Cuando se le preguntó sobre la traición de su familia, dijo simplemente: «Construí un imperio para dejarlo a mis hijos, y descubrí que preferían robar de él en lugar de ganárselo. El legado de un hombre debe reflejar sus valores. Mis valores incluyen la lealtad, la integridad y las consecuencias para quienes carecen de ambas». El entrevistador lo presionó sobre la posibilidad de una reconciliación, preguntándole si algún día podría perdonar a su familia. La respuesta de Russell se convirtió en legendaria en los círculos empresariales de Chicago. El perdón es para la gente que comete errores. Esto fue una elección, y las elecciones tienen consecuencias que duran para siempre. En una semana, Kristen se había mudado a un modesto apartamento en el North Side. Su estatus social se evaporó junto con su acceso a la riqueza de Russell. Las mujeres que una vez compitieron por invitaciones a sus galas benéficas ahora evitaban sus llamadas. Las tiendas exclusivas donde una vez la habían tratado como a la realeza de repente requerían el pago por adelantado. La situación de Brandon era más grave. Se le negó la fianza por riesgo de fuga y se sentó en detención federal, esperando juicio por 17 cargos de delitos graves. Sus antiguas víctimas se habían presentado en masa una vez que se supo la noticia de su arresto, y los fiscales estaban construyendo un caso que aseguraría que pasara la mayor parte de las próximas 2 décadas en prisión. Nick y Lindsay habían intentado inicialmente quedarse en Chicago, creyendo que podrían reconstruir sus carreras y su posición social. Pero el alcance de Russell en la comunidad empresarial era absoluto. Ninguna empresa los contrataría. Ningún banco les concedería crédito. Y ninguna organización social los aceptaría como miembros. Eran radiactivos, llevando el hedor de la traición que los marcaba como fundamentalmente indignos de confianza. El teléfono de Russell sonó constantemente durante esas primeras semanas. Llamadas de reporteros, abogados y amigos de la familia tratando de entender qué le había pasado a los Moyer. Atendió muy pocas de las llamadas, prefiriendo dejar que sus acciones hablaran por sí mismas. La llamada que importaba llegó un martes por la noche, 3 semanas después de la reunión familiar. Era Nick, llamando desde una cabina telefónica en algún lugar de Denver, con la voz rota y desesperada. «Papá, por favor», suplicó Nick. «Lo siento. Ambos lo sentimos. Cometimos un terrible error, pero somos familia. Podemos arreglar esto». Russell escuchó las súplicas de su hijo con el mismo desapego emocional que había usado durante las adquisiciones corporativas hostiles. Cuando Nick terminó, la respuesta de Russell fue mesurada y final. «Me llamaste 21 veces ese día, suplicándome que no vendiera la empresa. Dijiste que era demasiado tarde para arrepentimientos. Tenías razón en eso, Nick. Es demasiado tarde para todos vosotros». Russell colgó y quitó la batería de su teléfono. Nunca volvería a hablar con ninguno de ellos. La guerra había terminado, y Russell Moyer había logrado una victoria total. Pero la victoria, estaba aprendiendo,
Podía ser algo muy solitario. Capítulo 9. El precio de la justicia. 6 meses después de la traición del Día del Padre que lo había cambiado todo, Russell Moyer estaba de pie en su mansión vacía, rodeado por los ecos de una vida que ya no existía. La casa que una vez había estado llena de risas, discusiones y la caótica energía de la vida familiar ahora se sentía como un museo dedicado a su antigua felicidad. El silencio era absoluto y perfecto, exactamente lo que siempre había dicho que quería. Russell había logrado todo lo que se había propuesto. Brandon James había sido sentenciado a 18 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12. El hombre que había pensado que podía robar la vida de Russell ahora vestía un mono naranja y aprendía que el encanto y la buena apariencia no significaban nada en una instalación de máxima seguridad. Kristen había desaparecido por completo de Chicago, según se informa, viviendo con un pariente en algún lugar del suroeste. Los pocos amigos en común que todavía hablaban con Russell mencionaron haberla visto trabajando como anfitriona en un restaurante de cadena, su belleza desvanecida y su espíritu roto. La mujer que una vez había impuesto respeto en galas benéficas ahora preguntaba a los clientes si querían mejorar sus comidas por $2 extra. Nick y Lindsay habían durado 3 meses en Denver antes de mudarse de nuevo, esta vez a un pequeño pueblo en Oregón donde nadie conocía su historia. El investigador privado de Russell informó que estaban trabajando en empleos de venta al por menor, compartiendo un estudio y luchando por pagar las necesidades básicas. Los hijos que habían crecido creyendo que heredarían miles de millones ahora discutían sobre quién pagaría la compra. Los procedimientos legales habían sido rápidos y despiadados. Los abogados de Russell se habían asegurado de que cada aspecto de la traición se convirtiera en un registro público, creando un rastro digital que seguiría a su familia para siempre. Cualquier futuro empleador, propietario o pareja romántica podría buscar sus nombres en Google y saber exactamente qué tipo de personas eran. El imperio empresarial de Russell, mientras tanto, nunca había sido más fuerte. La reestructuración que había hecho durante sus meses de planificación había mejorado realmente la eficiencia y la rentabilidad. Moyer Industries valía más que nunca, y la reputación de Russell como un hombre que no toleraba la traición había mejorado su posición en la comunidad empresarial. Pero el éxito se sentía diferente cuando no había nadie con quien compartirlo. Russell siempre había asumido que la familia era para siempre, que los lazos de sangre eran más fuertes que cualquier fuerza externa. Había aprendido que esa suposición no solo era errónea, sino peligrosamente ingenua. La soledad era completa pero no inesperada. Russell había elegido la justicia sobre la misericordia, las consecuencias sobre el perdón y la victoria absoluta sobre la posibilidad de reconciliación. No se arrepentía de sus elecciones, pero era lo suficientemente honesto como para reconocer su coste. En esta noche en particular, mientras la nieve comenzaba a caer fuera de las ventanas de su estudio, Russell abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una pequeña flor de plástico, el insultante regalo del Día del Padre que lo había comenzado todo. La había guardado como un recordatorio, un símbolo del momento en que había descubierto quién era realmente su familia. Durante mucho tiempo, Russell simplemente sostuvo la flor, recordando al hombre que había sido 6 meses atrás. Ese hombre había sido confiado, amoroso y fundamentalmente débil. Había creído que la familia significaba algo más allá del ADN y la historia compartida. Había pensado que el amor incondicional era posible, incluso admirable. Russell Moyer nunca volvería a ser ese hombre. La traición había quemado todo rastro de sentimentalismo, todo vestigio de esperanza ingenua sobre la naturaleza humana. Lo que quedaba era puro, refinado y absolutamente incorruptible. Un suave golpe en la puerta de su estudio interrumpió sus pensamientos. Su ama de llaves, Ellen Groves, estaba en el umbral con el abrigo ya puesto. «Ya me voy a casa, señor Moyer», dijo en voz baja. Ellen era una de las pocas personas que había permanecido leal durante todo el caos, y Russell valoraba su firme presencia más de lo que jamás admitiría. «Gracias, Ellen. Conduzca con cuidado». Ella dudó un momento, como si quisiera decir algo más, luego simplemente asintió y se fue. Russell escuchó la puerta principal cerrarse, el sistema de seguridad activarse, y luego el silencio regresó a la mansión. Russell caminó hacia la caja fuerte de la pared detrás de su escritorio y colocó cuidadosamente la flor de plástico dentro, junto a sus documentos más importantes y las medallas de guerra de su padre. Se quedaría allí para siempre, un recordatorio del día en que descubrió que algunas traiciones son tan fundamentales, tan completas, que nunca podrán ser perdonadas ni olvidadas. Se sirvió 3 dedos de whisky de 30 años y regresó a su silla, mirando los terrenos cubiertos de nieve de su finca.
En algún lugar ahí fuera, las personas que lo habían traicionado estaban aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Pasarían el resto de sus vidas como ejemplos de advertencia, pruebas vivientes de que cruzarse con Russell Moyer era un error que duraba para siempre. Russell levantó su vaso en un brindis silencioso por sí mismo, por la justicia y por la fría verdad de que algunos precios valía la pena pagarlos, sin importar cuán altos fueran. La guerra había terminado, y Russell Moyer había ganado. Absolutamente. Era exactamente lo que había querido y exactamente lo que merecía. Al final, eso tendría que ser suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré en el próximo.